Para mí es un gusto presentar a uno de los postdocs de la doctora Susana Magallón. Y bueno, en las últimas semanas hemos tenido muchas noticias de su línea de investigación y culminamos hoy también teniendo esta presentación de un integrante de su grupo. Entonces voy a hacer una rápida introducción del doctor Santiago Ramírez Barahona. Él hizo o es egresado de la Facultad de Ciencias en Biología en 2009. Posteriormente llevó a cabo su doctorado y egresó en el Instituto de Ecología de la UNAM bajo la dirección del doctor Luis Eguiarse. Y bueno, a pesar de su corta edad, ya tiene 2 estancias postdoctorales, la primera a cargo del doctor Juan Ornelas del Instituto de Ecología de Jalapa, y actualmente, como les comentaba, es postdoc en el laboratorio de la doctora Susana Magallón. Cuenta con alrededor de 13 publicaciones, con más de 100 citas a sus trabajos, y para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Gracias. Sí, bien, perfecto. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación, y gracias a todos por estar aquí. Y hoy les voy a hablar un poquito de macroecología y diversificación. Les voy a presentar los resultados, algunos resultados de algunos proyectos en los que estamos involucrados para entender la diversidad de especies en el sector y en el hecho. ¿Cómo funciona esto? Pues todos sabemos que existe una gran diversidad de especies allá afuera, y esta diversidad no solo se ve reflejada en el gran número de especies, en este caso de plantas vasculares, sino que también se ve reflejada en los altos niveles de diversidad funcional, diversidad ecológica y diversidad morfológica que muestran estas especies. Uno de los aspectos fundamentales que siempre me ha llamado la atención de esta diversidad es que existen diferencias significativas en el número de especies entre los distintos grupos. Aquí les muestro una filogenia donde se ven distintos grupos en distintos colores, y es evidente que hay grupos que tienen un mayor número de especies que otros. Y esto ha sido una de las preguntas clásicas, entender por qué existe esta discrepancia en el número de especies. Y a partir de estudios filogenéticos y con la ayuda de datos del registro fósil, se puede poner toda esta diversidad de especies en un contexto temporal y así entender el porqué de estas diferencias. Otro aspecto fundamental de esta diversidad, que está un poco más cercano a mi corazón, es que esta diversidad de especies no se encuentra distribuida de manera aleatoria en el espacio. Aquí les muestro un mapa de la distribución de la diversidad de plantas vasculares, donde es evidente que hay regiones que concentran un gran número de especies, mientras que hay otras regiones que tienen poca diversidad. Y esto ha sido, digamos, una de las preguntas clásicas, si no es que la pregunta clásica, principalmente en geografía y en macroecología, tratar de entender por qué las especies se distribuyen de esta manera y tratar de encontrar los mecanismos responsables de estos patrones de diversidad. Y en ese sentido, estas dos dimensiones de la diversidad, la dimensión temporal filogenética y la dimensión geográfica macroecológica, nos pueden ayudar a responder 2 preguntas muy básicas que todos los biólogos: es saber cuál ha sido la historia evolutiva de las especies, y segundo y más importante es conocer qué mecanismos están involucrados en su evolución y diversificación. Para empezar, todos sabemos que la diversidad dentro de un grupo, entre los clados, está modulada básicamente por 2 fuerzas: las tasas de especiación y las tasas de extinción. Y una de las hipótesis iniciales, utilizando la interacción entre estas 2 tasas, una de las hipótesis iniciales para explicar las diferencias en el número de especies era asumir que las tasas de extinción, de especiación, de diversificación son constantes a lo largo del tiempo, y que por lo tanto las distintas edades de los clados nos van a explicar las diferencias en el número de especies diferentes. Aquí les muestro la trayectoria hipotética del número de especies en 2 clados distintos, en la cual se puede ver que el clado que tiene una menor edad tiene un menor número de especies. Sin embargo, también se ha propuesto que la heterogeneidad en las tasas de diversificación pueden explicar las diferencias, pueden introducir las diferencias en el número de especies entre distintos clados. Aquí el ejemplo del clado azul es un grupo que tiene una mayor tasa de diversificación y por lo tanto ha acumulado un mayor número de especies en un menor tiempo. Recientemente se ha propuesto, o más bien se ha retomado,
la idea de que existen límites ecológicos al número de especies que puede haber en un clado, y esto básicamente se ha tratado de explicar a través de dos hipótesis, la de competencia y la de capacidad intrínseca de carga de los distintos grupos. Y aquí se puede ver la misma trayectoria de la riqueza de especies en el tiempo, donde se ve claramente que esta llega a un límite determinado. Estos límites ecológicos también nos pueden ayudar a entender las diferencias en el número de especies mediante digamos, la propuesta de que distintos clados tienen distintos límites ecológicos y por lo tanto tienen distintas capacidades de carga. Sin embargo, también pueden existir, bajo esta idea, pueden existir clados que tienen la misma diversidad de especies a pesar de tener distintas edades y a pesar de tener distintas tablas de diversificación. Y en este sentido, pues para analizar los límites ecológicos, yo pienso que es necesario poner toda esta diversidad en un contexto geográfico, no solamente analizar la parte filogenética, sino que ver, digamos, cómo toda esta diversidad se distribuye en el espacio. Y para esto les voy a hablar de dos proyectos en el cual tienen como objetivo entender la diversidad de especies en plantas con flor y en helechos, y básicamente responder una pregunta principal, es saber por qué existen diferencias en el número de especies entre distintos grupos y entre distintas regiones, y pues en específico tratar de entender el papel que juega en la edad de los clados, la heterogeneidad en las tablas de diversificación entre distintos grupos, y saber si en realidad los límites ecológicos que tienen un papel importante en modular los patrones de diversidad que tenemos. Pero antes de empezar a hablarles, voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar dos términos que voy a estar utilizando a lo largo de esta presentación, el término de grupo corona y grupo truncal. Aquí les muestro una filogenia hipotética de dos grupos, el grupo rojo y el grupo azul. Es una filogenia calibrada. Y un primer nodo importante en esta filogenia para el grupo azul es su nodo troncal, que básicamente marca la divergencia de este con su grupo hermano, es decir, marca la edad de origen de los grupos. Y por otro lado existe otro nodo importante en las filogenias, que se conoce como el nodo corona, que básicamente marca el inicio de la diversificación de las especies vivientes dentro de este grupo. Asimismo, el clado rojo tiene su nodo troncal y su nodo coronal. Y bueno, la primera parte de la plática va a ser, les voy a hablar un poquito de un proyecto que he estado haciendo como asistente postdoctoral de la doctora Susana Magallón aquí en el Instituto de Biología, con colaboración de Dirk Schoenberg de la Universidad de Viena y Hervé Sauquet de la Universidad de París, que tiene como principal objetivo describir los patrones temporales de diversificación de las familias de plantas. Y el origen de diversificación de las angiospermas es un tema un tanto controversial. Aquí les muestro un esquema de reciente publicación en donde se muestra la historia más probable sobre el origen y la diversificación de los grandes linajes de angiospermas. Lo que creemos, lo que la evidencia nos dice a la fecha, es que las angiospermas probablemente surgieron en algún punto en el Jurásico tardío o el Cretácico temprano. La evidencia fósil, de hecho, nos indica que los fósiles más antiguos de angiospermas que se conocen datan del Cretácico temprano, alrededor de 130 a 140 millones de años. Sin embargo, los estimados de edad utilizando filogenias moleculares nos dicen que las angiospermas son mucho más viejas que estos fósiles, una edad por medio de entre 180 y 190 millones de años. Y esto ha sido uno de los problemas más recalcitrantes en el estudio del origen de las angiospermas, esta discrepancia que existe entre las edades fósiles y las edades moleculares para el origen de las angiospermas, ha sido, digamos, han tratado de explicarlo a partir de distintas hipótesis que involucran distintos factores biológicos y distintos factores analíticos, pero una de las cosas muy importantes es que este problema de esa discrepancia se ve acentuada por la gran cantidad de estimados que se tienen para el origen de las angiospermas. Aquí les muestro un ejercicio que hice en la página de timetree.org, que básicamente uno puede meter el clado de interés en esta página y le da una lista de todas las distintas edades publicadas para ese grupo en particular. Y en este caso lo hice para las angiospermas. Aquí se muestran todos los estimados de edad que se tienen, que van de los 120 a los 250 millones de años. Es decir, a partir de estos estimados, pues en realidad no sabemos muy bien cuándo surgieron las angiospermas. Y esto no es un problema que esté restringido al origen de las angiospermas, es un problema que pasa a lo largo de todos los grandes grupos y familias de las angiospermas. Aquí les muestro el mismo ejercicio, de su lado izquierdo
para el orden Malpighiales, el mismo resultado, un gran rango en las edades publicadas para este orden. Y otro ejemplo, la familia Leniaceae, otro gran intervalo en el rango de las edades publicadas para esta familia. Entonces lo que hice aquí fue agarrar, calcular un estadístico muy sencillo, el rango de edad para cada una de las familias, para las que tienen disponibles estas edades, básicamente tomando la diferencia entre la edad máxima y la edad mínima que se tienen publicadas, y agrupé todos estimados por los grandes grupos de angiospermas, aquí las familias pertenecientes al grado ANA, y aquí en la parte inferior las familias pertenecientes a los grandes grupos de astérides. Y lo que se ve claramente en esta imagen es que pues, a lo largo de todos los grandes grupos de angiospermas pues, existen intervalos de edad enormes, hay incluso familias que superan los 50 e incluso los 100 millones de años, es la diferencia entre distintos estimados que se tienen para la familia, que es problemático por varias razones y se ha sido, digamos, puede rastrearse a tres fuentes principales de diferencia entre distintos estudios. Uno es el muestreo taxonómico, diferencias en el número de familias que se incluyen en las distintas filogenias, diferencias analíticas entre los distintos métodos de datación que se utilizan y también, de manera importante, diferencias en la selección e implementación de las calibraciones fósiles entre distintos estudios. Y esto pues, resulta de que tenemos, pues, no sabemos básicamente nada acerca del origen de las familias de angiospermas, y esto también es crítico porque esto impide básicamente cualquier tipo de análisis comparativo que queramos hacer sobre los patrones de diversificación a lo largo de las familias de angiospermas. Para esto, obviamente lo que se ha intentado hacer es tratar de hacer análisis filogenéticos que incluyan un muestreo representativo de todos los grupos y de todas las familias de angiospermas. Aquí les muestro una filogenia de reciente publicación de Susana Magallón y colaboradores del 2015, los grandes grupos de angiospermas en distintos colores. Y esta filogenia es interesante porque incluye 372 familias que representan alrededor del 87% de las familias que se han reconocido a la fecha. Sin embargo, una de las limitantes de este estudio es que solamente se tiene los nodos coronas para alrededor del 25% de las familias de angiospermas. Y esto sorprendentemente no incluye a 4 de las grandes familias, orquídeas, compuestas, pastos y leguminosas, y básicamente eso nos indica que pues, no sabemos cuándo comenzó la diversificación de ninguno de estos grupos. Y aquí, bueno, aclarando por qué estas filogenias no tienen el nodo corona, pues aquí les muestro, digamos, otra vez la misma filogenia hipotética, nodo corona, nodo troncal para cada uno de los grupos, y estos muestreos con alta representatividad de familias, lo que han hecho básicamente es seleccionar una especie por cada una de las familias, y esto en términos reales lo que pasa es que la filogenia que obtenemos solo está representado en nodo troncal. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos principales de este proyecto era tener un muestreo de todas las familias, de al menos 2 especies por cada una de las familias, para tener representados los nodos corona de cada una de ellas. Lo que se hizo básicamente, de manera muy resumida, se checaron el Manuscript Phylogeny website, se hicieron revisiones de las filogenias publicadas para todas las familias de angiospermas, se tiene un muestreo reducido de 835 especies para todas las familias, y con la idea de 212 calibraciones fósiles se hicieron análisis de datación bayesiana utilizando el programa BIS. Y aquí les muestro la filogenia resultante para las angiospermas, otra vez los grandes grupos mostrados en distintos colores. Hay cosas interesantes pasando al interior de esta filogenia, pero ahorita les voy a hablar de números. En términos del número de familias representadas en la filogenia, pasamos de 372 en el muestreo original de Magallón a 436 familias, que representan el total de las familias que se reconocen actualmente para plantas con flor. Y esta diferencia es mucho más dramática cuando vemos la representación de los nodos corona por familia. Pasamos de tener 107, alrededor del 25% de las familias, a 384, que representa alrededor del 87% de las familias están representadas por su nodo corona en este algoritmo. Esto, en términos de diversidad de especie, es muy interesante porque tenemos que estos nodos corona representan alrededor del 99% de la diversidad de especies actuales de angiospermas, alrededor de 288.000 especies, si lo comparamos con alrededor del 30% que teníamos representado en la filogenia original. Entonces, a partir de esta filogenia se estimaron
las edades troncales y las edades corona para todas las familias, o para casi todas las familias de angiospermas. Y aquí les muestro la distribución de las edades troncales para todas las familias, para las 436 familias de angiospermas. Los colores indican distintas eras geológicas. Y aquí, si ven, este es la edad troncal de la familia Amborelaceae, que indica el origen de las angiospermas, que lo datamos hace como 166 millones de años. Es un poquito más viejo que el fósil, pero no tan viejo como esperábamos. Y aquí se muestran las edades con sus intervalos de confianza. Y aquí muestro un histograma de frecuencias que refleja la distribución de estas edades en el tiempo. Y lo que se puede ver es interesante, es algo que ya se sospechaba y que ya se tenían datos, es que hubo un pico en el origen de las familias de angiospermas en algún punto entre el Cretácico tardío y el inicio del Cenozoico. En términos numéricos, esta gráfica dice que alrededor de un poquito más de la mitad de las familias se originaron durante este periodo, entre los 100 y los 55 millones de años, un periodo relativamente corto donde surge casi la mitad de las familias. Y si vemos antes de los 100 millones de años, solo tenemos 36 familias que se originan. Es decir, la mayoría de las familias de angiospermas, alrededor del 90 a 92% de las familias se originaron en los últimos 100 millones de años. Cuando vemos la distribución de las edades corona de las familias, o de las familias que tenemos, esta ha cambiado un poquito. Aquí la misma gráfica, ahora les muestro las edades corona. Y el histograma de frecuencias aquí nos dice que el inicio de la diversificación de las familias es un fenómeno relativamente reciente en la historia de las angiospermas. Esto, en términos numéricos, nos dice que pues, esta diversificación ocurrió principalmente en el Cenozoico. Alrededor del 77% de la diversidad de especies actuales puede ser rastreada a los últimos 55 millones de años, es decir, una gran cantidad, alrededor de, serán como 250.000, 260.000 especies de angiospermas surgieron en apenas 50 millones de años. Solamente unas cuantas familias empezaron su diversificación antes de durante el Cretácico. Y entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es ver si esta distribución de edades de las familias de angiospermas nos puede decir algo acerca de las diferencias de edad de riqueza de especies que observamos entre las distintas familias. Y para esto se hicieron correlaciones entre riqueza de especies y la edad de las familias. Aquí les muestro la correlación entre edad troncal contra riqueza de especies. No se observa ninguna correlación y esto nos puede llevar a interpretar que la edad no está jugando un papel importante en la diversificación de las angiospermas. Sin embargo, varios estudios han visto que esta ausencia de correlación entre la riqueza de especies y la edad troncal frecuentemente resulta en falsos negativos y que se sugiere que en realidad tenemos que usar la edad corona de las familias para hacer estas correlaciones. En el sentido, aquí les muestro la misma relación con la edad corona en este lugar, donde se muestra una correlación positiva, es decir, las familias más viejas tienden a tener, no son las familias más viejas, las familias que iniciaron su diversificación antes tienden a tener un mayor número de especies. En este sentido, pero digamos, lo que queríamos saber también, la siguiente, era saber si esta riqueza de especies lo podemos explicar por heterogeneidad de las tasas de diversificación. Y aquí les muestro esta gráfica, tasas de diversificación calculada con el método de momentos de Magallón y Sanderson contra riqueza de especies. Aquí el color y el tamaño de los círculos indica la edad del grupo corona de las familias, mientras más rojos, más grandes son familias que iniciaron su diversificación antes. Y lo que se puede ver es que hay una correlación, aquí faltó la línea, pero sería algo así, hay una correlación significativa, es decir, las familias que tienen más especies son aquellas que están diversificando de manera más rápida. Y aquí lo interesante es que podemos ver, digamos, en la gráfica se ve que, digamos, las edades parece ser que también están afectando esto, y sí, bueno, como les enseñé, sí. Y cuando hacemos una regresión múltiple, ¿no? Cuando tratamos de controlar el efecto de estas dos variables y utilizamos la edad y las tasas de diversificación, las correlaciones son significativas de manera independiente, es decir, que las edades, tanto las edades como la heterogeneidad de las tasas de diversificación, nos pueden explicar las diferencias en riqueza de especies. Por ejemplo, aquí familias con edades del grupo corona, digamos, relativamente similares, la familia Eraceae, una familia muy diversa en comparación con la familia Ceratophyllaceae, que son un par de especies, si no mal recuerdo. Pues la diferencia en la riqueza de especies la podemos explicar por tasa de diversificación. Y otro caso, por ejemplo, la familia Asteraceae, muchísimas especies, comparado con la familia Quifoliaceae, los dos tienen altas tasas de diversificación, pero en realidad lo que pasa es que la familia Quifoliaceae es una familia
de reciente diversificación y no ha tenido tiempo de acumular especies. Y el siguiente paso que queríamos hacer era saber, digamos, tratar de entender el contexto geográfico de esta diversificación, y para esto pues pusimos toda esa diversidad de plantas con flores en el mapa. Tenemos una base de datos alrededor de 23 millones de registros obtenidos de bases públicas, y en esta base se encuentran representadas 240.000 especies de angiospermas. Aquí les muestro un mapa de riqueza de especies para todas estas, para todas las angiospermas, y básicamente lo que hicimos fue analizar, digamos, algunos patrones espaciales para tratar de entender si los límites ecológicos están afectando la diversificación de especies. Y básicamente podemos decir que los límites ecológicos dependen de dos cosas, de la dispersión y de la competencia. La dispersión la medimos como el rango de distribución geográfica de las distintas familias, es decir, el número de celdas que cada familia ocupa en este mapa que les acabo de mostrar. Y hicimos la correlación y pues de manera no sorprendente, es algo que esperábamos un poco, la correlación entre el rango geográfico, aquí el número de celdas, contra la riqueza de especies es significativa, es decir, las familias más ampliamente distribuidas son aquellas que tienen un mayor número de especies. Y esto es interesante, uno podrá pensar que probablemente todas las familias son familias muy viejas y por lo tanto han tenido más tiempo de difundirse en el espacio. Sin embargo, cuando transformamos estos puntos por la edad corona, otra vez, de las familias, pues no hay un patrón discernible. Cuando se hace la correlación entre rango geográfico y edad, no hay correlación entre estas dos. Y interesantemente, pues aquí tenemos familias de reciente diversificación, ¿no? Que es un poco lo contrario de lo que esperábamos. Digamos, el tiempo no está afectando el rango geográfico, y que parece que podemos pensar que algunas características intrínsecas de estos grupos están llevando a que estas familias no solo estén diversificando rápidamente, sino que se estén dispersando en el espacio. Si no mal recuerdo, por aquí están los pastos, las rubiáceas, austeráceas, orquídeas. Las familias, los sospechosos comunes, ¿no? Los de siempre, los que son familias ricas en especies. Y para analizar la competencia utilizamos este concepto de volumen de diversidad. Es un concepto de macroecología, que básicamente el volumen de diversidad puede ser interpretado en términos del nivel de competencia que enfrenta, en este caso, una familia. Y básicamente lo que mide es el número de familias con las que coexiste una familia en particular. Esto agarra los mapas y a partir de esto puedes identificar familias que están distribuidas en regiones con una alta diversidad biológica o familias que están distribuidas en regiones con poca diversidad. Y a partir de eso hicimos la correlación entre este volumen de diversidad para cada una de las familias contra la tasa de diversificación y encontramos una relación significativa, negativa, que básicamente nos dice que las familias que están coexistiendo con un mayor número de otras familias tienen tasas menores de diversificación, y que las familias que están en regiones, pues básicamente uno puede pensar donde están nada más ellas, pues tienen altas tasas de diversificación. Es decir, que probablemente la competencia en estos lugares está haciendo que las tasas de especiación, las tasas de extinción se vean afectadas en estas familias. Y con esto, para resumir un poquito esta primera parte, me faltó esta. Cuando hacemos el análisis con la edad, otra vez no hay un patrón, no hay una correlación con la edad, los niveles de competencia medidos por este volumen de diversidad no dependen de la edad. Y ahora sí, para resumir esto, pues podemos, empezar a construir un esquema en lo que dice que tanto las tasas de diversificación como la edad, como los límites ecológicos, afectan de manera independiente la riqueza de especies entre distintos grupos, y que además, al utilizar los patrones de distribución, podemos encontrar asociaciones directas con los límites ecológicos que a su vez están correlacionados con las tasas de diversificación. La segunda parte de esta plática va a estar concentrado en helechos. Es un grupo con el que he estado trabajando, ahí hice la cuenta, por más de 10 años. He estado interesado en la diversidad de especies en este grupo, y es un proyecto pues, que en mi cabeza se llama así. Es un proyecto en el que he estado colaborando durante los años con varias personas, con Fabrizio Villalobos del INECOL, con Luis Iriarte, con varios alumnos, con Salvador Redondo y con Isabel Luna de la Facultad de Ciencias. Y básicamente aquí les voy a presentar dos partes. Una primera parte que es
a unos análisis macroecológicos, macroproductivos de todas las familias de helechos que he estado realizando en paralelo a lo que les acabo de mostrar con angiospermas, y un caso de análisis de diversificación específicos en una familia. Regresando al concepto de megafilogenias, aquí para los helechos también se tienen megafilogenias. Esta es una filogenia de reciente publicación que publicó Weston Testo y Michael Sonmir en el 2015, que es interesante porque alrededor del 40% de las especies vivientes de helechos se encuentran dentro de esta filogenia. Algo así como 4.007 especies, si no me recuerdo, están dentro de esta filogenia. Están representados todos los grandes grupos, todas las familias de helechos, y salvo una excepción, una familia en particular, todas están representadas por su nodo corona. A partir de aquí, extraje todas las edades troncales, todas las edades corona, obtuve estimados de riqueza de especie para cada familia, e hice los análisis en paralelo que les mencioné. Cuando correlaciono la riqueza troncal, la edad troncal contra la riqueza de especies, otra vez no encuentro una relación significativa, pero cuando se hace la correlación con la edad corona, hay una correlación que nos indica que las familias más viejas son aquellas familias que tienen un mayor número de especies. Hacemos lo mismo con la tasa de diversificación, al igual que en las angiospermas. La tasa de diversificación correlaciona de manera positiva con la riqueza de especies. Las familias con mayores tasas de diversificación, ya sea porque están especiando más o porque se están extinguiendo menos, tienen un mayor número de especies. Y otra vez, queremos poner esta diversidad en un contexto geográfico. Otra vez en la misma base de datos de 23 millones de registros, tenemos 10.000 especies de distintos estimados. Estamos hablando del 95 o el 100%, algo estamos por ahí, del total de especies vivientes de helechos. Aquí les muestro el mapa de riqueza para los helechos. Y tratamos de otra vez analizar el efecto de la dispersión y la competencia sobre los patrones de diversidad. Y pasa lo mismo que en las angiospermas, rango gráfico correlaciona significativamente con riqueza de especies. Las familias con amplia distribución tienen un mayor número de especies. Sin embargo, aquí cuando analizamos la edad de los grupos, pues parece haber que hay un patrón un poquito más marcado, a diferencia de las angiospermas. Y cuando se hace la correlación entre la edad del grupo corona y el rango gráfico, hay una correlación positiva. O sea que en este caso en particular, en los helechos, las especies las familias más viejas tienen un rango geográfico más elevado. Y esto nos habla un poquito de las capacidades de dispersión de los helechos, ¿no? Que esto nos da un poco distintos a las familias de angiospermas. Siguiente, a diferencia de las angiospermas, cuando analizamos su volumen de diversidad, que nos hablan de competencia, no hay una correlación significativa con las tasas de diversificación. Por alguna razón, los helechos no les está afectando tanto estar en lugares ricos o pobres en especie para la diversificación, y esto tal vez cuando vemos las edades parece ver que hay una correlación, hay un patrón significativo, y sí, cuando hacemos la correlación sale algo interesante que yo inicialmente no esperaba, que es que la edad del grupo corona está correlacionada negativamente con el volumen de diversidad, lo que indica que las familias de reciente diversificación están surgiendo o están coexistiendo con un mayor número de familias. Esta, no lo mencioné antes, pero este volumen de diversidad se calculó utilizando tanto las familias de angiospermas como las familias de helechos al mismo tiempo, y esto lo que nos indica, y es algo que, digamos, es concordante con las ideas de que las angiospermas diversificaban a la sombra, los helechos diversificaban a la sombra de las angiospermas, y si ven las familias en donde hay un mayor número de familias, probablemente un mayor número de familias de angiospermas, son aquellas familias que han diversificado de manera reciente, y si ven la escala, son los 50 millones de años en los que la mayoría de las plantas con flor diversificaron. Y por último, les voy a hablar de un caso específico, un trabajo ya publicado utilizando los helechos arborescentes como modelo de estudio. Esto no se ve muy arborescente, entonces puse esta gráfica. Este es un trabajo que ya está publicado, y la familia Setiaceae pertenece al orden Setiales, es conocido como el orden de los helechos arborescentes. 8 familias, 703 especies, y la mayoría de las especies están en esa familia Setiaceae, 643 especies. Solamente 60 familias pertenecen a las otras 7 familias. Aquí les muestro el esqueleto de una filogenia molecular calibrada para las familias de los helechos arborescentes, para la familia Setiaceae.
los 4 géneros que se han reconocido en distintos colores. Y digamos, a pesar de tener una alta diversidad, es una de las familias más diversas de helechos en general. Solamente tenemos un muestreo, básicamente tenemos un muestreo muy pobre de las especies en esta filogenia. La filogenia original de Petra Coral y Colores en 2008 incluye 70 especies. Y sorprendentemente la megafilogenia de los helechos, de Testo y Sondiu, tiene el mismo muestreo de helechos arborescentes. Es decir, pues no, los helechos arborescentes siguen estando con un poca representación. Una filogenia que acabamos de terminar, que está en revisión, incluye un poquito más del doble de este número de especies, 150 especies, pero digamos, sigue siendo una representación muy baja del número de especies que podemos ver. Sin embargo, a partir de la revisión de las distintas especies y digamos, de caracteres morfológicos muy específicos de todas las especies, se pueden hacer asignación de especies a distintos clavos. Y esta es una historia muy divertida. Richard Fulton en la década de los 60 propuso un esquema de clasificación para los helechos arborescentes, en donde básicamente reconocía todos estos grandes clavos dentro de la familia, y después de 40 años empezaron a hacer las filogenias moleculares y resulta que todos esos grupos que reconocía Fulton se recuperaron en la filogenia. Incluso hay relaciones hermanas que él propuso que se han recuperado en la filogenia, y esto nos indica que pues, este sistema de clasificación de alguna otra manera nos puede ayudar a asignar distintas especies a distintos clavos, y de esta manera ya no tenemos solo la edad de los distintos grupos, sino que tenemos la diversidad de especies de esta familia. Entonces aquí saqué otra vez tasas de diversificación utilizando el mismo método, y lo que se puede ver aquí es que hay una gran heterogeneidad en las tasas de diversificación entre los distintos grupos de la familia Sciatiaceae, y que esta no parece tener un componente filogenético significativo. Los cuatro géneros tienen grupos que diversifican de manera rápida y grupos que diversifican de manera lenta. Esto es interesante porque si uno ve la riqueza de especies relativa en distintas regiones tropicales, el Neotrópico, África y Asia, bueno, Asia es el sudeste asiático, Malasia, Nueva Guinea, Australia y las islas del Pacífico, se puede ver que hay una representación muy diferencial de estos 4 géneros. Hay por ejemplo, el género Sciatea domina en los neotrópicos, solamente encontramos 8 especies en Asia. Lo mismo pasa con Sphaerotheris, muchas especies en Asia, la mayoría de las especies, y solo 6 en el neotrópico. Y esto es interesante porque nos habla de posibles efectos regionales que podemos tener en las tasas de diversificación que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar los patrones de diversificación en distintos grupos. Cuando hacemos la correlación, otra vez riqueza, aquí los ejes están al revés, perdón, riqueza de especies contra la edad de los clavos, no hay una correlación, independientemente de usamos la edad del grupo troncal o la edad del grupo corona, pero cuando usamos la tasa de diversificación, otra vez observamos una correlación positiva. Los grupos con mayor tasa de diversificación son aquellos que están con un mayor número de especies. Aquí les muestro, otra vez queremos poner esto en un contexto geográfico, 30.000 registros curados para cada una de las especies, alrededor de 520 especies. No todas las especies tienen datos geográficos, eso es uno de los problemas que me enfrenté, pero básicamente aquí les hice modelos de distribución utilizando técnicas estándar, y aquí les muestro el resultado de esos modelos de distribución en términos del número de especies en distintas regiones. Y a partir de esos modelos de distribución, pues obviamente a la par con los modelos de nicho ecológico, con la idea de analizar si la divergencia de nicho ecológico estaba asociada a la diversificación, y utilicé un método de relación muy específico que se llama Outlying Mean Index, que básicamente nos mide el nivel de divergencia de nicho entre las distintas especies. Aquí les muestro este esqueleto del diagrama de ordenación, donde se ven las distintas arreglos ambientales, cómo se correlacionan en este espacio ecológico. A continuación les voy a mostrar la posición de todas las especies de helechos arborescentes en este diagrama. Aquí están las especies africanas, las especies del Neotrópico y las especies de Asia. Y hay varias cosas interesantes, hay algunas correspondencias geográficas muy interesantes. Por ejemplo, este grupito de neotropicales asociados a altitud, pues no sorprendentemente son las especies andinas. Estas especies de aquí, también asociadas de alguna manera con altitud, en Asia son las especies de la zona montañosa de Nueva Guinea. Pero digamos, más allá de esas asociaciones geográficas, lo interesante de este esquema es que muestra que existen niveles elevados de divergencia de nicho entre las distintas especies. Y esto
se ve reflejado también en la gran variabilidad morfológica en términos del tamaño corporal que tenemos en la familia. Obviamente tenemos helechos arborescentes, su nombre lo indica, pero no todos los helechos son arborescentes. Hay algunas especies herbáceas, un gran número de especies herbáceas en distintos géneros, algunas especies trepadoras, otra vez en distintos géneros, y algún par, no recuerdo, 2 o 3 especies que llegan a ser epífitas. Entonces, la idea aquí era analizar ya no solo digamos, cómo la divergencia de nicho ecológico afecta a la diversificación, sino también analizar el efecto de digamos, esta diferenciación morfológica en las tasas de diversificación. Y otra vez lo que hice fue calcular las tasas de diversificación, que les muestro aquí, y lo que se hizo fue calcular tasas de evolución del nicho ecológico y calcular tasas de evolución del tamaño corporal para todas las especies de los arborescentes, y lo que se hizo una correlación en donde la tasa de divergencia del nicho ecológico correlaciona de manera positiva con la tasa de diversificación. Es decir, aquellos grupos que tienen una mayor divergencia de nicho, que han tenido una mayor divergencia de nicho, son aquellos que están diversificando de manera más rápida. Lo mismo pasa cuando analizamos la tasa de evolución del tamaño corporal, en el cual los grupos con, digamos, morfologías más estables son aquellos que tienen un menor número de especies. No es como buen tiempo. O sea, voy en 40. Ah, perfecto. Y bueno, entonces, digamos, ya para concluir, básicamente, regresamos a este esquema, ¿no? Que era básicamente lo que obtenimos de los análisis de las angioespermas. Y cuando vemos los patrones que nos muestran las familias de helechos, pues la cosa se complica un poquito más. Tenemos que los patrones de distribución correlacionan con la edad, que digamos, alteran un poquito estas correlaciones entre los límites ecológicos y la distribución geográfica de las especies. Y también tenemos un componente importante aquí que no hemos considerado, del nicho ecológico, como las especies, digamos, divergen en términos de nichos ecológicos, que es una de las expectativas clásicas de la competencia, que las especies van a divergir en sus nichos ecológicos, y esto está asociado con los límites ecológicos, pero también está asociado con las tasas de diversificación. Entonces, que probablemente en algunos grupos este link entre las tasas de diversificación y los límites ecológicos esté mediado o se rompa, o esté mediado por algunos otros factores del nicho ecológico y de la morfología de las especies. Y para concluir, pues yo creo que la diversidad de especies, como les mencioné en un inicio, puede ser atacada, puede ser explorada a partir de estas dos dimensiones de la diversidad. Uno, la dimensión filogenética temporal, y otro, la dimensión macroecológica geográfica. Y yo creo que a partir, digamos, podemos conocer algo, pero a partir de la integración de estas dos dimensiones es que realmente vamos a poder llegar a comprender los mecanismos que están afectando los patrones de diversidad entre grupos en distintas regiones. Y con esto quisiera agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas en todos los proyectos que les mencioné, y a todas las personas que me han ayudado de alguna otra manera a realizar todos los análisis que les mostré. Y con eso, gracias a todos por su atención, y creo que tenemos tiempo para preguntas. Está padrísimo todo, los resultados de su trabajo. Oye, yo tengo una pregunta en relación a lo que encuentras de la dispersión y la reciente diversificación de las familias, de que si esto tiene que ver también, o sea, está ligado también con los polinizadores. No sé si las familias tienen algún síndrome de polinización o algo que esté siendo tan eficiente que, bueno, también los polinizadores estén promoviendo esta dispersión. Sí, hablas de esta, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que, digamos, ese es uno de los aspectos fundamentales que obviamente sí, yo creo que una de las cosas que sospechábamos hace mucho, ¿no? Que la dispersión, digamos, esta interacción con los polinizadores pues puede estar afectando en alguna medida los niveles de diversificación. Digamos, de manera clásica se ha propuesto, no en términos, los polinizadores no se han propuesto en términos de dispersión, sino en términos de diferenciación morfológica y diferenciación de nicho y cosas más particulares, pero aquí lo interesante es que probablemente estas familias, digo, no he explorado bien qué familias son y cuál síndrome de polinización tienen,
pero probablemente tengan algunas características que las hacen pues, súper exitosas, no solo en términos de dispersión, sino en términos de número de especies, ¿no? Por ejemplo, los pastos pues, probablemente tengan ahí pues, algo, ¿no? Las asteraces, ¿no? El modo de dispersión de las asteraces hace que pues, estas sean súper exitosas, ¿no? Y a lo mejor, sí, a lo mejor hay un componente ahí de que a lo mejor estas cosas son realmente hierbas y a lo mejor esto de acá son árboles, ¿sabes? Entonces yo creo que es más complicado decir, los polinizadores yo creo que sí. Santiago, ¿cómo es la transparencia de la distribución de las edades corona de las angiospermas? No, es que yo creo que es súper interesante estas, que realmente hay una moda brutal hace, ¿qué será? 12 millones de años. Es como 20 millones de años. Como la transición. Yo creo que es más reciente, pero independientemente de eso. Sí, este es 23. O sea, esta barra es entre 10 y 20. Está mal hecha tu gráfica, pero no importa, Santiago. ¿Por qué crees que tenemos esa? Porque esto realmente cambia toda nuestra visión de la radiación de las angiospermas. Sí, sí es interesante y digamos aquí este pico es un poquito engañoso porque aquí solo estoy dando un número de familias y esto hay que transformarlo, si queremos ver cuántas especies en realidad hay que transformarlos por el tamaño de las familias. No tengo la gráfica aquí, pero si tú ves todas las familias cuántas especies representan, cuántas especies vivientes, en realidad la moda se ve un poquito más viejo, como hacia el Eoceno, tenemos la mayor, digamos, las familias más grandes empezaron a diversificar por aquí, pero digamos, sí, lo interesante es que pues sí nos empuja todo a más recientes, y esto no significa que aquí no haya diversidad, ¿no? O sea, puede que pues aquí también no significa que no haya, aquí en el Cretácico no haya habido ninguna planta con flor, sino que en realidad probablemente haya un recambio, ¿no? Pero todas las especies vivientes las tenemos en estos últimos millones de años. Y es un periodo, por ejemplo, este 55 millones de años marca, digamos, el final, más o menos, 2-3 años del periodo este del máximo térmico. Y posteriormente, después de ese máximo térmico, pues la temperatura empieza a descender de manera dramática, los niveles de CO2 empiezan a descender de manera dramática, probablemente ahí tengas la asociación de la evolución de todas las cosas que hacen CAM y C4, y pues aquí empieza un periodo donde los ciclos glaciales y las glaciaciones juegan un papel importante, ¿no? Yo creo que pues sí es interesante, que yo no me lo esperaba, pero sí, las cosas que tenemos allá afuera son más recientes de lo que creíamos. Por allá arriba, Carlos. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la definición del nodo coronal. Bueno, porque veo que es importante en el contexto de tus megafilogenias determinar exactamente cuál es la de ese grupo, ¿cierto? Pero entonces, en ese sentido, la única forma, pensaría yo, de tener el grupo corona sería o conocer la filogenia previamente de esa familia en particular o de ese clado en particular, saber las relaciones, o la otra sería poder muestrear absolutamente todas las especies. Esas serían las dos únicas formas de poder garantizar que sí tienes el nodo corona. Sí, y lo que hicimos aquí es la primera de las que mencionas. Fuimos a cada filogenia, a cada familia fuimos a las filogenias que hay publicadas e identificamos, digamos, lo que hay que identificar es la primera divergencia de la familia, es el nodo basal, y a partir de ahí identificamos y seleccionamos al menos 2 especies de las 2 ramas que surgen de ese nodo basal. Entonces sí, en la mayoría de los casos tenemos una filogenia y podemos hacer esta selección. Algunos otros casos en los que no tenemos nodos corona, perdón, si no tenemos filogenia, lo que sí es sacar todas las secuencias de GenBank que se tienen para esa familia y hacer la filogenia y identificar el nodo corona. Hay algunas familias, ahorita no recuerdo los nombres, pero hay unas familias que sí, los nodos corona parecen bastante sospechosos, ¿no? Que son, por ejemplo, el nodo corona que puedes obtener de balsaminase, pues es hace, creo que 23.000 años, una cosa que pues, en realidad no tiene mucho sentido. Entonces esas familias las quitamos, tenemos alrededor de tenemos algunas familias que no incluimos, ¿no?
justamente por eso, ¿no? Porque no pudimos identificar con confianza esos nuevos cromosomas. Gracias, eso es. Sí. Gracias. ¿Te puedes regresar a la gráfica de las edades? Sí. Ahí parece que hay un ¿Eso cambio es? en la curva. No, esa. La curva que va bajando en el Cretácico, cuando hubo una gran extinción de animales, porque yo soy zoólogo, parece que ahí hubo un efecto. ¿Cuántas familias de angiospermas se extinguieron? Pues no sé cuántas familias de angiospermas hay extintas por ahí. No sé si se extinguieron muchas, pero digamos, si vemos estos datos, pues en realidad digamos, el origen de las familias, pues muchas fueron antes, pero en realidad es como un periodo entre los dos. Y hay algunos estudios que sí, que dicen que en realidad lo que pasó con el, o sea, que en realidad el efecto de esta extinción masiva, ¿no? Del impacto de todo lo que está asociado, en realidad pudo no haber sido tan duro en las angiospermas. En realidad se habla de extinciones locales, por ejemplo, solamente en la península de Yucatán el efecto se puede ver mucho más grande, pero en realidad en términos globales parece ser que sí, que todas las familias de angiospermas, o la mayoría de las familias de angiospermas, sobrevivieron a este impacto. Lo interesante es que sí, después parece ser que hay un recambio en el número de especies, es decir, que las especies de angiospermas del Cretácico, pues en realidad ya no las tenemos, ¿no? Ya se extinguieron, no sabemos si se extinguieron aquí o si en realidad se fueron recambiando con el tiempo. Gracias. Sí, de hecho hay un trabajo de Daniel Silvestro y colaboradores del 2015 en los que analizan la dinámica de especiación y extinción en esta transición entre el Cretácico y el Cenozoico, y parece ser que sí hay un pico de, creo que era de extinción o de especiación, era de extinción, ¿no? Hay una extinción de géneros posterior a este impacto del asteroide y todo. De este lado tenemos otra. Sí, yo tengo un par de preguntas. Uno es, no sé qué estamos entendiendo por familias. A mí me cuesta un poco de trabajo decir que vamos a comparar familias, si en principio yo podría pensar que no son comparables, ¿no? Yo creo que, así a mí me suena muy convincente comparar a partir de un nodo una parte de un árbol que tenga muchísimas especies y otra que tenga pocas. Estamos comparando grupos hermanos, pero a la hora de comparar familias, no sé si tú elaboraste alguna definición de familia o utilizaste las familias que definieron los taxónomos o algo así, ¿no? Porque creo que puede haber algún tipo de problemas. Tú sabes que hay gente que dice es imposible comparar familias porque son categorías, el nivel jerárquico es completamente arbitrario, ¿no? Pueden ser subfamilias, pueden ser órdenes, puede ser lo que sea. ¿Tú trataste de corregir esto de alguna forma o cómo tomaste decisión? Porque supongo que habrá lugares en que era controvertido, ¿esto es familia o es subfamilia o tal, ¿no? Sí, yo creo que es un tema crítico y pues básicamente lo que puede seguir el Angiosperm Phylogeny website, que es básicamente el reflejo del último sistema del APG, de lo que está en clasificación de angiospermas, con algunas modificaciones, pero sí, seguí esas definiciones con la idea de que de alguna manera pues, están un poquito homogeneizadas, ¿no? Las familias, pero por ejemplo cuando comparas entre helechos y angiospermas, yo creo que ahí, ¿no? Puede haber un efecto muy importante, ¿no? Hay gente que ha hablado que las familias de helechos son otra cosa que las angiospermas, y de hecho una de las propuestas yo sigo sin entender muy bien, en realidad son un par de trabajos, perdón si me voy muy lejos, creo que ya estaba, ¿no? Entender el efecto de estas definiciones taxonómicas se ha visto que es importante, sobre todo en estos tipos de correlaciones, ¿no? De alguna manera creo que yo no logro entender estos artículos, ¿quieres checar? Que en realidad dicen que la manera en la que definimos las familias nos puede afectar las inferencias que podemos hacer. Claro, yo sí lo veo clarísimo. O sea, sí, ¿cómo pero digamos, es que es una discusión según yo, pues como sin fin un poco, ¿no? Porque sí, o sea, la idea, que pues digamos, es que en el laboratorio lo hemos discutido varias veces, ¿no? Para mí las familias tienen un poquito más sentido que cualquier otro programa taxonómico. Para algunas personas son los géneros. Entonces es ahí como, digamos, es difícil evaluar. Y sí, yo creo que es una de las cosas que pensamos hacer, la comparación entre grupos hermanos, yo creo que es la manera de deshacernos de toda esta taxonomía, ¿no? Ir analizando por nodo, ¿no? Vas recorriendo todos los nodos y ves las diferencias y haces
Claro, agarrar nodos y decir tengan nombre o no Sí, tengan sí, nombre. o sea, este nodo, el nodo 84, las dos ramas, las características y así te vas toda la filogenia. Yo creo que esa es la única manera de resolverlo, o pues hacer referencia a los sistemas de clasificación. Ajá. Y la otra pregunta, o sea, comparando tu trabajo con el que presentó Susana, o sea, tú ya estás metiendo muchas más especies y estás haciendo más grande la matriz de datos, ¿no? Y supongo que tiene un montón de nodos en común tu trabajo y el de Susana, ¿no? ¿Podrías decir si los nodos los estás tratando en general más antiguos o más jóvenes? O sea, ¿hay un patrón general o cada nodo, o puede ser diferente, es más joven o más Sí. viejo? Sí, o sea, la la primera pregunta es, ¿con más datos estamos yéndonos más hacia atrás en el tiempo o es imposible decir que hay algo? Sí, para empezar, en términos del número de terminales, no estamos agregando muchas más que el original de Magallanes. Tenemos 835, en el de Magallanes son como 790, algo así. Digamos, la diferencia no es tanto en el número, sino cuáles especies estamos mostrando, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos nodos corona en Magallón, ¿no? Lo que les muestro son los únicos nodos corona que sí son en realidad nodos corona. Hay algunos otros que, pues, hay dos especies de Lauraceae que en realidad no representan el nodo corona de la familia, es una cosa más arriba. Pero, digamos, en términos de las edades, no he hecho la comparación, pero es interesante, obviamente, ¿sabes? La comparación con nodos corona, pues no puedes, porque no existe. No es en común. No existe algún trabajo similar. En términos de la edad troncal, es algo que ya más o menos se había visto, no he checado familia por familia, pero digamos, los patrones generales son los mismos. Desde el 2007 ya sabía que pues aquí, por aquí había un pico de origen de las familias. Y bueno, en términos, es una cosa interesante que en términos de la edad de las angiospermas, nos sale más viejo que bueno, es que el original de Susana utilizó ahí unas cosas, pero nos sale mucho más reciente que lo que sabíamos antes. Y interesantemente hay algunos de los análisis que está realizando Susana nos dan una edad bastante similar. O sea que en realidad, más que mayor número de especies, o más genes, o más, digamos, pares de bases, pues yo creo que algo está pasando con incluir todas las especies, incluir esos nuevos corona que nos están empujando las edades un poquito más hacia el reciente. Yo no sé muy bien por qué, no estoy entendiendo todavía muy bien por qué las edades de la angiospermas, como en todos los estudios, se te van así a 280, hay unos que se les van a 350 millones de años. Y no entendemos por qué no se nos van tan lejos. Por allá tenemos una. Sí. Entiendo que es complejo ver las edades, pero mi inquietud es, ¿de alguno o algunos grupos tienen colectas de plantas recientes en el campo? O sea, que las hayan visto y que puedan, algún grupo de los rósides o algo así, que tengan ustedes algún registro más reciente, que sí, o sea, trabajo de campo, viendo las plantas, ¿lo han hecho o no se hace para este tipo de estudio? Pues se puede hacer, pero básicamente ya se hizo todo y todo está disponible en el GenBank, ¿no? Básicamente todo ¿Y estás muestreo. seguro que están el 100% de las cosas que están en la De todas estas familias, sí están representadas todas las familias. En términos de número de especies representadas en el GenBank, son como, no con el dato del diseño, como 30.000, 40.000 especies de las. O sea, sí, falta muchísimo trabajo de campo, ¿no? Tenemos nada de la diversidad. O sea, hacemos un árbol completo de todas las angiospermas, tenemos nada de la diversidad. Pues sí, pero básicamente salir y con tractor, colectar. Todas las familias están, en términos de familias, en términos de especies, nos faltan infinito, básicamente. Bueno, casi infinito, ¿no? 90%. Bueno, ¿les parece hacemos una última pregunta y después salimos a... Perfecto, sí. Por favor. Solo tengo una pregunta. Para las familias con temprana diversificación, ¿qué caracteres las hace exitosas?
Y a las no exitosas se pueden relacionar con los fósiles más antiguos en las angiospermas. No sé si entendí muy bien tu pregunta, pero en realidad es saber por qué esta familia se originó tan viejo y sigue viviendo, algo así, o un poquito estas, ¿qué hace que estas hayan diversificado tan temprano? ¿Y qué las hace? Pues en realidad no sabemos, y es que no te puedo decir, pero qué especies están aquí, y no parece, por lo menos lo que te puedo decir ahorita es que no parece haber un componente filogenético. Aquí están, si no mal recuerdo, en el Ungonace, son las proteales, están, por ejemplo, Ceratophyllum, también estoy diciendo puras especies acuáticas, ninfales, también son acuáticas. Entonces, no sé, a lo mejor hay por ahí algo, pero digamos, en términos así estadísticos, pues no sé que las haya hecho tan exitosas, ¿no? Pero también están las agaces aquí, ¿no? Las cunas de Moisés y parientes, por alguna razón, pues se empezaron a diversificar y lo chistoso es que no, pues, probablemente tengan muy poca extensión, ¿no? Y probablemente por eso sigamos viendo ese nodo corona tan viejo que vemos en las filogenias. Y hay algunas otras, por ejemplo, como Nelumbo, que se originó, que Nelumbo no está aquí, Nelumbo va a estar por aquí, de hecho, perdón, que se originaron hace muchísimos, son familias muy viejas, pero que su diversificación, las diferentes es muy reciente, ¿no? O sea, tenemos una rama gigante entre el origen y la diversificación. Y es importante nos hable de que estas especies pues, se han extinguido muchísimo, ¿no? Y que van ahí apenitas sobreviviendo. Entonces sí, esos son los análisis que queremos hacer, ¿no? Que digamos, tratar de ver quiénes son estas familias y qué características tienen. Lo que te puedo decir es que todo este patrón no depende del real origen de las angiospermas. O sea, aquí tenemos familias muy viejas y familias muy nuevas diversificando de manera simultánea, que es interesante, ¿no? Que yo creo que por ahí. Bueno, pues le damos las gracias a Santiago.